Cuando se habla de fanatismo, la mente suele viajar de inmediato a Europa, a multitudes enfervorizadas bajo cielos grises, a discursos gritados desde balcones de piedra, símbolos rígidos y a una estética casi industrial del poder. Pero el fanatismo no pertenece a un clima ni a una geografía concreta. También germina bajo el sol, entre palmeras, entre música caribeña y una aparente alegría de vivir. A veces incluso se disfraza de orden, de progreso y de estabilidad. Y ahí, en ese escenario luminoso y engañoso, aparece la figura de Rafael Leónidas Trujillo, uno de los ejemplos más claros de cómo un solo hombre puede ocupar el lugar de un país entero. Trujillo no fue un dictador al uso, al menos no en la superficie. No se presentó como un salvador airado ni como un revolucionario romántico. Se construyó a sí mismo como algo más inquietante, el padre de la patria, el garante del orden, el hombre indispensable. Su fanatismo no se basó en grandes discursos ideológicos, sino en una idea mucho más peligrosa por su sencillez. Sin él, la nación no podía existir. Y cuando un pueblo acepta esa premisa, el abismo ya está abierto. En la República Dominicana de mediados del siglo XX, Trujillo logró algo que muy pocos han conseguido con tanta eficacia: borrar la frontera entre el Estado y su persona. No gobernaba el país, él era el país. Su nombre estaba en las calles, en las escuelas, en los documentos oficiales, en los negocios, los hogares, no como una imposición puntual, sino como una presencia constante, casi naturalizada. Poco a poco, la vida cotidiana fue girando en torno a él, como si fuese una ley física inevitable. Este tipo de fanático no necesita que todos lo amen, le basta con que nadie lo cuestione. Y para eso, Trujillo combinó con maestría dos herramientas ancestrales: el miedo y la gratitud forzada. Miedo a desaparecer, a perderlo todo, a ser señalado. Gratitud por carreteras, hospitales, empleos, favores, aunque todo tuviera un precio invisible, porque bajo su régimen nada era gratuito, todo generaba deuda, y toda deuda generaba obediencia. Resulta inquietante comprobar cómo en ese contexto el fanatismo no siempre se expresaba en forma de fervor exaltado. Muchas veces era silencio, rutina, mirada baja. La gente no coreaba consignas con pasión desbordada, pero aprendió a repetir gestos, palabras y actitudes como un mecanismo de supervivencia. El fanatismo, en este caso, no gritaba, respiraba despacio, se infiltraba, se normalizaba. Este episodio no va solo de un dictador caribeño, va de una advertencia universal. Trujillo encarna una forma de fanatismo especialmente peligrosa porque no necesita masas enfurecidas, sino ciudadanos resignados. Nos recuerda que el abismo no siempre se abre con violencia repentina. A veces se construye con calma, con orden aparente y con la promesa de que todo está bajo control, mientras en realidad ya no pertenece a nadie más que a uno solo. Y desde aquí, desde esta primera mirada al tirano tropical, empezamos a entender cómo un pueblo entero puede ser arrastrado paso a paso, sin ruido,
hacia el borde del precipicio. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de cómo un fanático lleva a su pueblo al abismo. Episodio 2. Rafael Leónidas Trujillo. La República Dominicana de comienzos del siglo XX no era todavía un país roto, pero sí un país vulnerable. Venía arrastrando décadas de inestabilidad política, caudillismos regionales, golpes de Estado y una economía frágil, dependiente casi por completo del azúcar y de intereses externos. La idea misma de Estado era débil, difusa, más cercana a una suma de lealtades personales que a una estructura sólida y compartida. Y cuando un país no tiene instituciones fuertes, acaba buscándolas en un hombre. Entre 1916 y 1924, la ocupación militar de Estados Unidos dejó una huella profunda. Oficialmente llegó para poner orden, pero en la práctica reorganizó el país a su conveniencia. Se creó una Guardia Nacional moderna, centralizada y disciplinada, pensada para garantizar estabilidad, aunque sin imaginar que ese mismo instrumento acabaría siendo el pilar de una de las dictaduras más largas y asfixiantes de América Latina. Cuando las tropas se marcharon, dejaron tras de sí un ejército entrenado, obediente y sin contrapesos civiles reales. El molde estaba listo. La sociedad dominicana era mayoritariamente rural, con altos niveles de analfabetismo y una fuerte dependencia del poder local. La política no se vivía como participación, sino como algo lejano, casi ajeno. Para buena parte de la población, el orden, aunque fuese impuesto, resultaba preferible al caos conocido. Ese deseo profundo de estabilidad, comprensible y humano, fue el caldo de cultivo perfecto para el fanatismo posterior. No hacía falta convencer con ideas, bastaba con prometer tranquilidad. En ese contexto emerge la figura de Rafael Leónidas Trujillo, no como un fenómeno extraño, sino como una consecuencia casi lógica del sistema que se estaba gestando. Trujillo no creó el vacío de poder, lo encontró y supo leerlo con una lucidez escalofriante. Entendió que el país no necesitaba un líder carismático al estilo romántico, sino un administrador del miedo y del orden. Alguien que ofreciera seguridad a cambio de obediencia. La élite económica, los terratenientes y buena parte de la clase política vieron en él una solución práctica. No era amor, era conveniencia. Pensaron que podrían manejarlo, usarlo como una pieza más del tablero. Fue uno de los errores más repetidos de la historia. Creer que el fanático se conforma con un papel secundario. Trujillo aprendió rápido que quien controla el ejército, controla el país, y que quien controla el miedo, controla a los hombres. Así, antes incluso de que el régimen se instaurara oficialmente, el terreno ya estaba abonado. Un Estado débil, una sociedad cansada, una institución armada poderosa y un vacío de autoridad moral. No hacía falta una revolución ni un estallido social. Bastaba con que alguien diera un paso al frente y dijera con voz firme: «Yo me encargo». Y cuando un pueblo entrega su destino a esa frase,
sin darse cuenta, empieza a dejar de pertenecerse. Este contexto no justifica lo que vendrá, pero lo explica. Y entenderlo es clave porque el fanatismo no nace de la nada. Siempre encuentra grietas, cansancios, miedos antiguos. Trujillo no fue una anomalía tropical, fue el producto exacto de un país preparado, sin saberlo, para ser ocupado por una sola voluntad. El ascenso de Rafael Leónidas Trujillo no fue un estallido repentino, ni una toma violenta del poder a la vista de todos. Fue algo mucho más inquietante, un avance silencioso, disciplinado, casi administrativo. Trujillo no irrumpió gritando, entró caminando firme, con uniforme planchado y una sonrisa que prometía orden. Supo desde el principio que, en un país cansado, el ruido asusta más que seduce. Formado dentro de la Guardia Nacional, creada durante la ocupación estadounidense, Trujillo entendió mejor que nadie el valor real del poder. No estaba en los discursos ni en los partidos, sino en la obediencia armada. Ascendió rápido, no tanto por brillantez militar como por una cualidad clave. Sabía obedecer mientras aprendía a mandar. Observaba, tomaba nota, esperaba. El fanático paciente siempre es el más peligroso. Cuando llegó el momento ya controlaba el ejército, y con el ejército en la mano, el resto fue casi un trámite. En 1930, tras un golpe encubierto que dejó al presidente Horacio Vázquez aislado y sin apoyos reales, Trujillo se presentó como candidato a unas elecciones que solo existían sobre el papel. Sus rivales fueron perseguidos, encarcelados o directamente forzados al exilio. El pueblo votó, sí, pero votó con el miedo respirándole en la nuca. El resultado estaba decidido antes de abrir las urnas. Aquí aparece uno de los rasgos más reveladores del fanático: la necesidad de legitimarse. Trujillo no quería ser solo el hombre fuerte, quería ser el elegido. Por eso se vistió de legalidad, de institucionalidad, de normalidad. No se proclamó dictador, se proclamó presidente. Y poco después, algo aún más revelador: benefactor de la patria. El título no se lo dio el pueblo, se lo concedió a sí mismo, como quien se otorga una verdad incuestionable. Desde ese momento, el ascenso dejó de ser político para volverse simbólico. Trujillo empezó a ocupar no solo los cargos, sino el imaginario colectivo. Se presentó como el hombre que había traído estabilidad, trabajo, progreso. Cada carretera construida, cada edificio levantado, cada gesto de aparente modernización llevaba implícito un mensaje: esto existe gracias a mí. El país no avanzaba, era llevado en brazos por su líder. Pero bajo esa fachada de orden se escondía ya la semilla del abismo, porque el ascenso de Trujillo no fue el triunfo de una idea, sino la sustitución de un sistema por una persona. Y cuando un hombre se convierte en sistema, todo queda sometido a su voluntad. La ley, la economía, la moral y, finalmente, la vida de los demás. El pueblo, agotado y esperanzado a partes iguales, aceptó el relato, no porque creyera ciegamente, sino porque necesitaba creer. El fanatismo empieza muchas veces
así, no como devoción, sino como alivio. Alivio de no tener que decidir, de no tener que cuestionar, de no tener que cargar con la incertidumbre. Y Trujillo supo ofrecer exactamente eso, a cambio de todo lo demás. Aquí, en este punto del relato, el abismo ya no es una amenaza futura, ya está abierto, y el país, sin saberlo, acaba de dar un paso definitivo hacia adentro. Todo fanático necesita algo más que fuerza para perpetuarse. Necesita ser creído. Y Leónidas Trujillo entendió muy pronto que el miedo, por sí solo, es inestable. Puede someter, pero no perdura. Para durar hay que ocupar el imaginario, colonizar la mente, instalarse en la vida cotidiana como una presencia inevitable. Así nació uno de los cultos a la personalidad más asfixiante del siglo XX, disfrazado de patriotismo y gratitud. Trujillo no se conformó con gobernar desde los despachos. Quiso estar en todas partes. Su nombre empezó a cubrir el país como una segunda piel. Calles, escuelas, puentes, montañas, instituciones, empresas. Incluso la capital fue rebautizada como Ciudad Trujillo. No era un homenaje puntual, era una reescritura del mapa. El mensaje era claro y constante: no hay lugar donde no esté yo. Los retratos del jefe se volvieron obligatorios en hogares, comercios y oficinas. No tener uno no era un descuido estético, era una declaración peligrosa. La imagen vigilaba desde la pared, recordando quién mandaba, incluso en la intimidad del salón. No hacía falta que hablara, bastaba con que mirara. Así, el culto se transformó en rutina, y la rutina en normalidad. La propaganda construyó un relato casi religioso. Trujillo no era solo presidente, era el salvador de la patria, el padre protector, el garante del orden y del progreso. Se le atribuían virtudes morales, inteligencia superior, capacidad casi sobrenatural para mantener el equilibrio del país. El Estado dejó de presentarse como una estructura colectiva y pasó a narrarse como una extensión de su voluntad. Si el país funcionaba, era gracias a él. Si algo fallaba, era culpa de enemigos internos o externos. Este culto no exigía entusiasmo sincero, exigía representación. No todos creían, pero todos actuaban como si creyeran. Y ahí está uno de los mecanismos más perversos del fanatismo. Cuando fingir se vuelve imprescindible para sobrevivir, la mentira acaba impregnándolo todo. El aplauso deja de ser expresión y se convierte en reflejo automático. La lealtad ya no nace del convencimiento, sino del miedo a destacar. Trujillo logró algo aún más inquietante: confundirse con la idea misma de patria. Criticarlo no era oponerse a un gobernante, era traicionar a la nación. Así, cualquier disidencia quedaba moralmente anulada antes incluso de expresarse. El fanático no admite matices, o estás con él o estás contra todo. Ese culto no elevó al pueblo, lo empequeñeció. Al reducir la identidad colectiva a un solo hombre, se anuló la responsabilidad compartida, la diversidad, el pensamiento crítico. El país dejó de mirarse a sí mismo y empezó a mirarlo a él.
Y cuando un pueblo delega su identidad en un líder, deja de ser comunidad para convertirse en reflejo. Aquí el fanatismo alcanza una de sus formas más peligrosas, no la del grito exaltado, sino la de la devoción impuesta, cotidiana, casi invisible. Trujillo ya no necesitaba estar presente físicamente, se había instalado en la conciencia social, y cuando eso ocurre, el abismo ya no se percibe como caída, sino como suelo firme. Todo culto necesita un santuario, pero también necesita un sótano. Y el de Rafael fue el miedo organizado, metódico, cotidiano. No un miedo explosivo, sino uno persistente, casi administrativo, que se cuela en las conversaciones, en los gestos, en la forma de mirar antes de hablar. El régimen entendió pronto que no hacía falta castigar a todos, bastaba con que todos supieran que podía pasarles. La pieza clave de ese engranaje fue el servicio de inteligencia militar, el temido SIM. No era solo una policía secreta, era una atmósfera. Sus agentes estaban en todas partes y en ninguna. Nadie sabía con certeza quién trabajaba para ellos, y precisamente por eso cualquiera podía serlo. El vecino, el compañero de trabajo, el primo lejano. La desconfianza se volvió norma, y cuando la desconfianza se instala, el poder ya no necesita mostrarse, se ejerce solo. Las detenciones arbitrarias, las torturas y las desapariciones no eran errores del sistema, eran el sistema. Cada caso servía de advertencia silenciosa al resto. No hacía falta explicarlo en voz alta. Bastaba con que alguien no volviera, con que un nombre dejara de pronunciarse, con que una familia aprendiera a no preguntar. El miedo educa rápido y no olvida. Pero lo más perverso no fue la violencia directa, sino la denuncia inducida. El régimen convirtió a los ciudadanos en vigilantes involuntarios, no siempre por convicción, muchas veces por supervivencia. Denunciar a otro podía significar salvarse uno mismo, proteger a los hijos, conservar el trabajo. Así, el fanatismo ya no residía solo en la figura del líder, sino que se distribuía en pequeñas decisiones cotidianas, todas ellas marcadas por el instinto de conservación. El silencio se volvió una virtud. Hablar poco, opinar menos, asentir siempre. El miedo enseñó a medir cada palabra, cada gesto, cada mirada. Y poco a poco esa autocensura dejó de sentirse como imposición externa para convertirse en hábito. El régimen ya no necesitaba intervenir constantemente. El control estaba interiorizado. El fanatismo había logrado su forma más eficaz, aquella en la que la gente se vigila a sí misma. En este punto el Estado ya no era una estructura visible, sino una presencia invisible incrustada en la vida diaria. No hacía falta propaganda grandilocuente cuando el miedo cumplía su función con precisión quirúrgica. El orden se mantenía no por consenso, sino por paralización. Y un pueblo paralizado no cae de golpe al abismo, se queda quieto mientras el suelo desaparece bajo sus pies. Aquí entendemos algo esencial. El fanatismo no solo se impone desde arriba, también se reproduce horizontalmente. Cada silencio obligado, cada gesto de prudencia extrema, cada palabra tragada refuerza el sistema.
Trujillo no necesitó estar en cada esquina. El miedo ya hacía el trabajo por él. Llegados a este punto, el régimen ya no necesita demostrar su fuerza de forma constante. El miedo ha cumplido su función inicial y ahora da paso a algo más sutil y duradero: la obediencia interiorizada. No todos creen, no todos aplauden con entusiasmo real, pero casi todos han aprendido una lección básica para sobrevivir. Es mejor no destacar. Y cuando un pueblo asume eso como norma, el fanatismo ya no depende solo del líder, sino del comportamiento colectivo. Aquí se rompe una idea cómoda. No hace falta una masa exaltada para que exista fanatismo. Basta con una sociedad que se acostumbra a callar. La mayoría de la población dominicana no vivía en un estado permanente de fervor ideológico, sino en una calma tensa, hecha de prudencia extrema. Se hablaba en voz baja, se opinaba solo en círculos muy cerrados, se evitaban temas incómodos. El silencio se convirtió en una forma de inteligencia práctica. Ese aprendizaje no fue inmediato, pero fue profundo. Se transmitía en casa casi sin palabras. De eso no se habla. Mejor no te metas. No digas eso fuera. Frases simples que iban modelando una generación tras otra. Así, el fanatismo ya no era solo vertical, impuesto desde arriba, sino horizontal, reproducido entre iguales. Cada advertencia bien intencionada reforzaba el sistema. Lo más inquietante es que con el tiempo esa obediencia empezó a confundirse con normalidad. La gente hacía su vida, trabajaba, criaba a sus hijos, celebraba fiestas. El régimen no parecía siempre presente y precisamente por eso lo estaba. El fanatismo más eficaz es el que permite cierta rutina, cierta sensación de continuidad, mientras anula cualquier posibilidad real de cuestionamiento. No se trata de vivir en terror constante, sino de vivir con límites invisibles. En este contexto, muchos acabaron colaborando sin sentirse culpables, no por convicción profunda, sino por adaptación. El régimen se sostiene gracias a miles de pequeños actos de conformidad. No preguntar, no corregir, no señalar. El fanático moderno no siempre es el que grita consignas, sino el que repite: no es asunto mío. Y esa frase, multiplicada por millones, sostiene cualquier abismo. Aquí aparece una verdad incómoda. El fanatismo no se mantiene solo por los fanáticos declarados, sino por los que se adaptan para sobrevivir. El poder entiende esto y lo explota. No necesita convertir a todos en creyentes, le basta con que nadie se atreva a ser disidente. Y cuando la disidencia desaparece del horizonte, incluso de la imaginación, el sistema ya ha ganado. Este punto es clave para entender por qué la dictadura duró tanto tiempo. No fue solo por la represión, sino por la pedagogía del silencio. Un pueblo que aprende a callar, aprende también a aceptar. Y cuando aceptar se vuelve costumbre, el abismo deja de parecer una amenaza para convertirse en paisaje. Todo fanático acaba creyéndose más que un gobernante.
Cuando el poder se prolonga sin límites, deja de gestionarse y empieza a imaginarse. Y en ese punto aparece el delirio de grandeza, esa convicción íntima de que uno no solo manda, sino que encarna un destino superior. En el caso de Leónidas Trujillo, ese delirio tomó una forma especialmente peligrosa: la obsesión por la pureza y la necesidad de un enemigo interno que justificara su papel de salvador. Trujillo empezó a verse a sí mismo como el arquitecto definitivo de la nación, no solo en lo político o lo económico, sino en lo moral y lo racial. La patria, según su visión, debía ser ordenada, disciplinada y limpia. Y cuando un líder decide qué es pureza y qué es impureza, el siguiente paso suele ser la violencia legitimada. El fanatismo necesita siempre una amenaza para sostener su relato, y Trujillo la encontró al otro lado de la frontera. El anti-haitianismo no era nuevo en la isla, pero bajo su régimen se transformó en política de Estado y en justificación simbólica del terror. El vecino dejó de ser simplemente diferente para convertirse en peligro. Se construyó un discurso en el que la identidad nacional dominicana solo podía firmarse negando, expulsando o eliminando al otro. Así, el delirio personal del líder se convirtió en dogma colectivo impuesto. La llamada masacre del Perejil fue la expresión más brutal de ese proceso. No fue un exceso puntual ni una reacción espontánea. Fue una decisión consciente, ejecutada desde el poder, donde miles de personas fueron asesinadas por no encajar en la idea de nación que el fanático había fabricado. El criterio era absurdo y cruel, pero precisamente por eso funcionaba. Demostraba que la vida dependía de la arbitrariedad del poder. Aquí el fanatismo alcanza una fase especialmente oscura, porque ya no se conforma con controlar. Ahora necesita purificar. El líder no solo protege al pueblo, dice salvarlo de sí mismo. Y cuando esa lógica se instala, cualquier atrocidad puede presentarse como necesaria. El delirio de grandeza convierte al gobernante en juez supremo de la existencia ajena. Lo más inquietante es cómo este discurso cala incluso entre quienes no participan directamente en la violencia. El miedo y la propaganda hacen su trabajo. Se mira hacia otro lado. Se justifica lo injustificable. Se repite el relato oficial para no enfrentarse al horror. El fanatismo no necesita que todos maten. Le basta con que muchos acepten. En este punto, Trujillo ya no gobierna desde la razón ni desde el cálculo político. Gobierna desde una fantasía peligrosa, la de creerse indispensable para la supervivencia moral de la nación. Y cuando un hombre se convence de que sin él todo se corrompe, el abismo deja de ser un riesgo y pasa a ser un instrumento, porque ya no se trata de evitar la caída, sino de empujar a otros dentro, en nombre de una supuesta grandeza. Durante años, Leónidas Trujillo no solo fue tolerado por las grandes potencias, sino considerado un mal menor. En un Caribe visto desde Washington como zona estratégica, Trujillo ofrecía algo muy valioso: estabilidad, anticomunismo y control férreo.
Mientras mantuviera el orden y protegiera intereses económicos, sus métodos internos eran, como tantas veces en la historia, convenientemente ignorados. El fanatismo, cuando sirve, suele recibir silencio cómplice. Pero el problema de los fanáticos es que nunca saben detenerse. Trujillo no entendía la lógica de los equilibrios internacionales, porque gobernaba desde la convicción de su propia omnipotencia. Empezó a actuar como si su poder no tuviera límites ni fronteras. Atentados contra opositores en el extranjero, provocaciones diplomáticas, una violencia cada vez más difícil de disimular. El aliado útil empezó a convertirse en una carga. La comunidad internacional no reaccionó por empatía hacia el pueblo dominicano, sino por incomodidad estratégica. Cuando el fanático deja de obedecer las reglas no escritas del juego, se convierte en un riesgo. Trujillo ya no era solo un dictador local, era un foco de inestabilidad que podía generar problemas mayores. El silencio comenzó a resquebrajarse lentamente con sanciones, presiones y distanciamientos calculados. Este aislamiento no debilitó de inmediato al régimen, pero sí lo fue erosionando por dentro. Trujillo, acostumbrado a sentirse imprescindible, empezó a percibir el rechazo exterior como una traición. Y como todo fanático acorralado, reaccionó con más rigidez, más control y más paranoia. El mundo ya no lo aplaudía, así que reforzó el cerco interno. Cuando falla la legitimidad externa, el fanatismo se vuelve aún más asfixiante hacia adentro. El régimen respondió cerrándose sobre sí mismo, endureciendo el discurso nacionalista y presentando cualquier crítica internacional como una agresión contra la soberanía. El enemigo ya no estaba solo dentro, ahora también venía de fuera. Este relato es clásico en los sistemas fanáticos. Cuando el apoyo se pierde, se fabrica un complot. Así se mantiene cohesionada a una población cansada, redirigiendo el miedo hacia un adversario abstracto. Pero el aislamiento tiene un efecto inevitable. Rompe la ilusión de invulnerabilidad. Por primera vez, ciertos sectores del poder, empresarios, militares, incluso antiguos colaboradores, empezaron a entender que Trujillo ya no garantizaba el futuro. El fanático, que había sido garantía de estabilidad, se transformaba en obstáculo, y cuando eso ocurre, el sistema empieza a resquebrajarse desde dentro, aunque hacia afuera siga aparentando solidez. Este punto es crucial porque demuestra algo esencial. El fanatismo puede sostenerse durante mucho tiempo, pero rara vez es eterno. No porque despierte conciencia, sino porque deja de ser rentable. Trujillo no cayó cuando el mundo supo lo que pasaba en su país, sino cuando ya no convenía mirar hacia otro lado. Y ese cambio de mirada fue el principio del fin, aunque todavía nadie se atreviera a decirlo en voz alta. El 30 de mayo de 1961, Rafael Leónidas Trujillo fue abatido en una emboscada en una carretera solitaria. El dictador, el jefe, el hombre que durante más de 3 décadas había encarnado al Estado, moría a tiros como mueren tantos fanáticos, convencido hasta el último segundo de su invulnerabilidad. El momento fue rápido, casi abrupto, pero el significado era enorme.
Sin embargo, lo que vino después demostró una verdad incómoda que la historia repite una y otra vez. Eliminar al líder no significa desmontar lo que ha construido. Durante años se había alimentado la idea de que Trujillo era el único pilar del sistema, que sin él todo se derrumbaría como un decorado de cartón. Pero la realidad fue más compleja e inquietante. El régimen no desapareció de inmediato porque no era solo un hombre, era una red, una forma de pensar, de callar, de obedecer, un hábito colectivo aprendido durante generaciones. Tras su muerte, el país no despertó de golpe. No hubo una liberación instantánea ni una catarsis colectiva. Lo que hubo fue desconcierto, miedo sin dueño claro, silencio heredado. Muchos no sabían cómo vivir sin la figura omnipresente que había organizado incluso sus temores. El fanatismo había logrado algo decisivo: sobrevivirse a sí mismo. Los mismos engranajes, militares, burócratas, colaboradores, seguían ahí. Algunos por lealtad, otros por miedo, otros simplemente porque no conocían otra forma de funcionar. La caída del dictador abrió grietas, sí, pero también dejó al descubierto hasta qué punto el sistema estaba incrustado en la vida cotidiana. No bastaba con matar al tirano, había que aprender a desobedecer, a hablar, a disentir. Y eso no se improvisa. Este momento revela uno de los grandes engaños del fanatismo personalista. Hace creer que todo depende de una sola figura, cuando en realidad ha tejido una estructura que se reproduce sola. Por eso las dictaduras no terminan el día que muere el dictador. Terminan mucho después, cuando el miedo pierde eficacia y la gente empieza poco a poco a reconocerse de nuevo como sujeto y no como sombra. La muerte de Trujillo fue necesaria, pero no suficiente. Fue un punto de inflexión, no un final. El país tuvo que atravesar un largo proceso para desactivar las inercias, los silencios aprendidos, las lealtades falsas. El abismo no se cerró de inmediato, simplemente dejó de profundizarse. Este punto es esencial para entender el fenómeno del fanatismo. No se combate solo con balas ni con golpes espectaculares, porque el verdadero enemigo no es el hombre que manda, sino la lógica que lo hizo posible. Trujillo cayó una noche de mayo, pero su sombra siguió caminando durante años entre quienes habían aprendido que pensar por cuenta propia podía costar la vida. La historia de Rafael Leónidas Trujillo no es solo la crónica de una dictadura caribeña, ni el retrato de un tirano especialmente cruel. Es, sobre todo, una advertencia universal, porque Trujillo no conquistó su país como un invasor externo. Lo ocupó desde dentro, poco a poco, hasta confundirse con él. Y ahí reside el peligro más profundo del fanatismo. No necesita destruirlo todo de golpe. Le basta con ocupar el espacio de lo común. El fanático no gobierna para administrar, gobierna para sustituir. Sustituye las instituciones por su voluntad, la ley por su criterio, la patria por su nombre. Donde antes había un nosotros, instala un yo hipertrofiado. Y cuando ese proceso se completa, el pueblo deja de ser sujeto para convertirse en escenario.
Todo ocurre en función del líder, incluso el miedo. Trujillo demostró que el fanatismo no siempre se presenta como furia desatada. A veces llega envuelto en orden, en promesas de estabilidad, en la tranquilidad de que alguien se encargue de todo. Ese es su mayor engaño, porque cuando un pueblo entrega su responsabilidad a cambio de calma, empieza a desaparecer como comunidad consciente. El abismo no se abre con un empujón, se abre con una cesión. Lo más inquietante es que este tipo de fanatismo no pertenece al pasado ni a una región concreta. No necesita uniformes ni grandes consignas. Le basta con el cansancio social, con el miedo a la incertidumbre, con la tentación de delegar la libertad en manos de quien promete seguridad absoluta. Trujillo fue un rostro concreto de un mecanismo que se repite con distintos nombres y acentos. La caída del dictador no cerró automáticamente ese ciclo porque el fanatismo deja huellas profundas. Enseña a callar, a mirar hacia otro lado, a normalizar lo inaceptable. Por eso, la verdadera lucha no es contra el tirano visible, sino contra la lógica que lo hace posible y lo mantiene. Mientras esa lógica siga viva, el abismo siempre estará esperando. Este episodio no busca señalar solo a un hombre, sino invitarnos a mirar algo más incómodo. ¿Hasta qué punto los pueblos, por miedo o cansancio, permiten ser ocupados? Trujillo no fue un accidente histórico, fue el resultado de una renuncia colectiva que se fue construyendo día a día en silencio. Y ahí queda la reflexión abierta y sin consignas, porque cada vez que alguien confunde su destino personal con el de todos, cada vez que una sola voz pretende ocupar el lugar del conjunto, el fanatismo vuelve a asomar. Y cuando eso ocurre, la historia nos recuerda una y otra vez que el abismo no aparece de repente. Se camina hacia él creyendo que el suelo sigue siendo firme. Trujillo y Hitler, Hitler y Trujillo, parecen, a primera vista, figuras imposibles de confundir. Uno emerge bajo el sol del Caribe, envuelto en uniformes blancos, paternalismo y una falsa calma tropical. El otro surge del frío europeo, entre multitudes enfervorizadas, símbolos grandilocuentes y un discurso incendiario. Dos escenarios distintos, dos estéticas opuestas, dos modos de llegar al poder que engañan al ojo, pero no al fondo. Porque cuando se rasca la superficie, ambos responden al mismo mecanismo. Adolf Hitler necesitó masas exaltadas. Rafael Leónidas Trujillo se conformó con un pueblo silencioso. Uno gritó, el otro susurró. Uno arrastró, el otro inmovilizó. Pero el resultado fue idéntico. Sociedades paralizadas, miedo normalizado y una patria reducida al tamaño de un solo hombre. El fanatismo de Hitler fue explosivo, contagioso, casi histérico. El de Trujillo fue metódico, frío, cotidiano. En Alemania, el fanático necesitó convencer. En la República Dominicana le bastó con que nadie se atreviera a disentir. Y sin embargo, ambos lograron lo mismo: borrar al individuo, sustituir la conciencia por obediencia y convertir al Estado en una prolongación de su ego.
Los pueblos, distintos entre sí, acabaron atrapados en la misma trampa. En uno, el fervor cegó, en el otro, el miedo enseñó a callar. Pero en ambos casos se produjo la misma renuncia silenciosa. Dejar de pensar por cuenta propia a cambio de una falsa seguridad. Ahí es donde el fanatismo gana siempre, independientemente del idioma, la bandera o el clima. Hitler cayó derrotado y Trujillo asesinado, pero ninguno se llevó consigo lo que realmente habían construido, porque el fanatismo no muere con el líder, sobreviven los hábitos, en los silencios heredados, en la tentación de volver a entregar la libertad a quien promete orden absoluto. Y quizá esa sea la lección más incómoda que dejan ambos. No importa cómo se vista el fanatismo, ni cómo llegue al poder. Cuando un pueblo confunde la patria con un hombre, el abismo ya está abierto y siempre, siempre termina cobrándose el mismo precio. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.